Bueno, Venezuela lleva una situación de confrontación muy marcada con Estados Unidos desde la suba del poder de Chávez y sobre todo después de la radicalización del presidente Hugo Chávez tras el intento de removerlo vía golpe de Estado. Ahí es donde realmente el país da un giro tanto en materia de represión como en materia de expropiaciones, etcétera. Se acerca más a un sistema socialista desde el punto de vista económico, aunque no del todo. Lo que sucede es que desde el inicio del gobierno de Chávez, a pesar de que él al principio, recordarás en entrevistas, decía yo no soy comunista, sí, Cuba es una dictadura, etcétera, que yo personalmente creo que fueron instrucciones de Fidel Castro, que fue la primera persona que él fue a ver cuando salió de prisión. La primera persona que él fue a ver, salió y fue a verlo a él. Y le habrá dicho eso, mira, por mi experiencia, guardar la forma, marca distancia, claro, sí, hasta que llegue gradualmente el momento. Sucede que en el medio de toda esa situación empiezan a haber acusaciones de que elementos del gobierno de Venezuela, incluyendo a sus Fuerzas Armadas, estaban involucradas en tráfico de droga, concretamente en tráfico de cocaína colombiana, con miras a su exportación tanto a Europa y sobre todo, por su geografía, a los Estados Unidos. Eso empieza a sonar en los círculos de seguridad internacional, empieza a sonar de manera más insistente, y llega un momento en el tiempo donde se empieza inclusive ya a señalarle con nombre a esta organización, el Cartel de los Soles, para que la gente sepa por qué se llama así. Normalmente las charreteras de los oficiales llevan estrellas, en Venezuela no, llevan soles, o sea, un general de división lleva un sol, etcétera. Perdón, un general de división lleva dos, general de brigada lleva una. Entonces ese es el motivo del nombre. Ante el proceso de paz, donde las FARC termina mayormente desmovilizándose para integrarse de nuevo a la sociedad colombiana, surge mucha información porque las FARC eran un componente fundamental de ese tráfico de drogas al ser los responsables de sacar la droga del territorio colombiano y después hacerla pasar por territorio colombiano a los diferentes ya destinos para consumo final. Tanto la DEA como el FBI empezaron a advertir que la escala que estaba alcanzando el Cartel de los Soles era de un nivel tal que no solamente rivalizaba, sino que superaba a los carteles de la droga históricos, digamos, el caso del cartel de Medellín, el cartel de Cali, etcétera. Hoy se calcula que el Cartel de los Soles mueve vía centro logístico, porque es difícil que reemplacen a un cartel propiamente en el sentido logístico humano, es de pasada, se calcula que mueven 250 toneladas métricas al año. En su momento de más, entre comillas, gloria, Pablo Escobar y su grupo manejaron 80 toneladas métricas, estamos hablando de 3-1, y se calcula que esa cifra que acabo de mencionar es entre el 40 y el 50% de toda la cocaína que se mueve en el mundo. O sea, estamos hablando probablemente del mayor actor en tráfico de cocaína que existe hoy en el mundo. Ahora, la señalización de Maduro, Diosdado Cabello, el Padrino López y otros actores de, digamos, de menor operatividad, comienza hace tiempo ya, no es nuevo esto con Trump, ya ocurrió durante el primer gobierno de Trump, ocurrió también con Biden. Es muy importante analizar siempre, cuando algo lo comienza Trump y lo sigue Biden, significa que es política de Estado. Es una cuestión que hace a la seguridad nacional o que hace a sus objetivos comerciales, como es el caso de los aranceles a China, etcétera. Hay que tomar eso con mucha atención porque significa que muy probablemente, si la situación sigue empeorando, puede terminar en una situación de confrontación, que es lo que mucha gente teme en este momento, que Estados Unidos, que está mandando una cantidad de buques muy importante a la zona, teóricamente para combatir el tráfico marítimo de cocaína, pero está moviendo buques de combate, no está moviendo a los guardacostas. Entonces uno se pregunta, si uno mueve, por decir, 10 navíos que sean destructores y fragatas, y se mueven los famosos buques anfibios, que son los que normalmente mueven a los marines. El buque anfibio lleva prácticamente hasta la playa, a los marines, y de ahí salen en lanchas menores para ya entrar al territorio enemigo. Pero además los buques anfibios mueven aviones F-35 que son de despegue vertical, perdón, son de despegue semivertical y de aterrizaje vertical. Entonces
como son tan largos... Porque tenés una fuerza de desembarco prácticamente. Tenés una fuerza de desembarco autónoma, que es lo importante, es decir, dependen mucho de lo que tienen y no de lo que tienen que recibir de Estados Unidos. La pregunta es, ¿hacia dónde va esto, Luis? Porque Maduro, yo creo que por sus declaraciones, evidentemente está preocupado. Él habla de que a Venezuela no la ocupa nadie, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es como se llama el partido de gobierno, tiene un total apoyo popular, pero yo no veo eso, sinceramente. Yo veo lo contrario. Tenemos otras dudas, es decir, en la situación caótica que tiene la economía y la sociedad de Venezuela, Venezuela perdió 8 millones de habitantes desde que empezó el cúmulo de sanciones con Trump, que siguieron en la primera parte de Biden y que están parcialmente todavía implementadas en este momento. Es decir... Es como si se hubiera despoblado Paraguay. Más, si nosotros más, tenemos aproximadamente 6.100.000. Sí. Estamos hablando de una cantidad inaudita. Acá estamos llenos... O sea, como poblar Paraguay y Uruguay juntos casi. Prácticamente lo mismo. Acá le han llegado bastante también, sí. Y lamentablemente muchos en una situación muy precaria. Sí. Y la pregunta es hacia dónde va esto, porque el movimiento, el despliegue naval que está haciendo Estados Unidos es singular. Nosotros tenemos, desde hace aproximadamente, yo estimo unos 22 o 23 años, bajo el gobierno de George W. Bush, la implementación de vuelta de la segunda flota de la Marina norteamericana, que es la que tiene que atender el hemisferio occidental por el lado del Atlántico, pero que siempre tuvo 2 buques nada más, porque como no hay un rival grande, digamos, claro, pero ahora están moviendo en ese territorio a una fuerza muy importante. Y yo no puedo aseverarte en este momento, hasta que no veamos un poco más de elementos, si esto es una guerra psicológica que le están haciendo algo, diciendo, ¿sabes qué? Negocia con nosotros, o te vas, o venís, pero dejás Venezuela, vos y tus cómplices principales, o vamos a pasar a la siguiente etapa del conflicto, que va a ser ya una operación militar. Eso es lo que todavía no se acaba de configurar estratégicamente. Ahora, yo dudo mucho que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que Trump tiende a ser bastante radical en el discurso, no sé si tanto en los actos, porque por lo menos en el tema de los aranceles dijo cosas y después se retrotrajo muchas veces, pero acá estamos hablando de un poder militar que todavía, a pesar del gran crecimiento del Ejército de Liberación Popular de China, todavía es la más potente fuerza armada que tiene el mundo. Yo no creo que muevan para capturar pequeños submarinos hechos domésticamente para transportar cocaína. Además, eso tiene un costo enorme, mover esa fuerza. La logística es impresionante, realmente, porque no es solamente el grupo principal de buques, sino todos los buques que son de apoyo. Entonces estamos hablando de una logística muy, muy fuerte, y veremos seguramente en las próximas semanas si esto se dirige solamente a una operación psicológica o si pasa a la siguiente etapa. Y si cae, suponte, ¿verdad? Que caiga Maduro y todo lo que, como sea, ¿verdad? Pero cae, ¿está dentro del presupuesto la posibilidad de que estos 8 millones o en algún porcentaje quieran volver obviamente a su país? Y lo que va a representar también eso para un país que está completamente destruido, ¿verdad? Yo creo que los venezolanos, a mí me tocó, yo fui representante de una de las petroleras de PDVSA acá en Paraguay. Y estuve en Venezuela antes de Chávez, donde por cierto ya se veían signos de que un pescador de río revuelto podía golpear. Se veía mucha pobreza, mucha desigualdad. ¿Qué pasa? Yo creo que por lo que yo percibí a los venezolanos y por lo que yo voy leyendo, es un país de un amor a su patria enorme. Entonces uno esperaría que esos 8 millones trataran, sobre todo los que están en mala situación en los países de acogida, volvieran rápido. Pero yo no creo que la recuperación económica venezolana sea muy rápida. En el sector petrolero, que es históricamente el corazón económico de Venezuela, la caída de la producción es muy difícil de llevar de nuevo de 900.000 barriles por día que tiene hoy a 3 millones de barriles, que es lo más que llegó a tener. ¿Por qué? Porque cada vez que se apagan los pozos, si son pozos denominados marginales, es decir, los que tienen ya muy poca productividad por tener poca existencia o porque el tipo de petróleo que tienen es difícil de sacar,
hace que ya sea difícil llegar. Y ese era el gran componente que tenía el gobierno de Venezuela para recibir recursos. En aquella época eran 80% de las utilidades de PDVSA se transferían directamente al Tesoro, y con eso ellos manejaban prácticamente el país, mucho más que el dinero recaudado por impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto, Ruth, si hoy, digamos, María Corina Machado o el propio Edmundo González, que sería lo ideal, ¿verdad?, alguien que esté legitimado dentro de la sociedad venezolana, tomaran el poder, accedieran al poder, qué tan rápido va a ser? Y yo creo que en primer lugar va a depender mucho del apoyo externo, sobre todo de Estados Unidos, que en la práctica le ha cerrado buena parte del mercado a Venezuela. Solamente hay unas licencias permitidas a la empresa petrolera Chevron, que es la única que está autorizada a operar, empresa norteamericana autorizada a operar dentro de Venezuela. Entonces, van a volver, yo creo que a largo plazo, una parte importante es probable que vuelvan. Lo que yo no creo es que estemos hablando de una inundación de personas que vuelven. Es que la gente que está adentro, sus parientes le van a decir, no vuelvan, no vengas en este momento, espera a ver cómo se consolida. Recuperar Venezuela va a llevar muchísimo tiempo. Miren, si ustedes hablan con venezolanos que están acá, muchos son ingenieros, ¿sí? Muchos son licenciados, hay gente formada, y te van a decir, bueno, yo vuelvo en este momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Pues inclusive acá están muy limitados porque no tienen homologación de título, entonces tienen que trabajar muchas veces en algo que no se compara con lo que podrían hacer si tuvieran toda su documentación ya actualizada. Para esa gente moverse de vuelta, además con una incertidumbre muy grande, ¿quién garantiza si efectivamente el cartel de los soles tiene el nivel de infiltración que tiene en la sociedad de Venezuela y sobre todo en las Fuerzas Armadas? ¿Quién garantiza que esto no vuelva para atrás? Y eso es algo que yo, poniéndome en el lugar de un ser humano con su familia, que tienen que tomar la decisión, me lo pensaría varias veces antes de hacerlo, sinceramente. Yo no creo que sea masivo, yo creo que va a ser gradual y va a depender mucho de qué tan rápido se recupere la industria petrolera y la capacidad manufacturera de Venezuela, que también es importante, pero quebraron de manera masiva. Es decir, las fábricas existen pero están cerradas. Muchos de los operarios de esas fábricas se fueron del país. En muchos casos el empresario que tuvo que cerrar dice, yo no abro, o sea, hasta que a mí no me digan que podemos operar acá en condiciones de mercado, en condiciones estables, que el Poder Judicial de nuevo va a fallar de acuerdo a derecho, no vamos a ir. Esa es la interpretación que le doy hasta el día de hoy, Ruth.